Hola, soy Alejandro Valencia y en este video vamos a ver cómo redactar adecuadamente la pregunta de investigación. Antes les aconsejo haber visto los videos de opciones de búsqueda para definir un tema adecuado de investigación y tics para identificar el problema de investigación. Si tienen estos elementos claros, vamos adelante. Lo primero que nos debemos preguntar es ¿qué es una pregunta de investigación? Básicamente la pregunta de investigación es ese interrogante central al que buscaremos responder de forma sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que vamos a seguir un plan, un paso a paso y unas fases en los cuales la investigación va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la pregunta? Porque nos ayuda a definir todo ese camino para trazar todo el proceso investigativo, pero también nos dice cuál es el alcance, hasta dónde llega esta investigación y hasta dónde alcanzamos a ser nosotros como investigadores dependiendo del área de conocimiento en la que nos estemos moviendo. Para tener una adecuada pregunta de investigación es importante saber sobre el tema y para saber sobre el tema hay que hacer una revisión de literatura previa. Esa revisión de literatura nos permite ir puntualizando y refinando esta pregunta de investigación para que podamos apuntar a esas necesidades o vacíos de conocimiento. Desde esa perspectiva, entonces hay tres elementos. Primero, antes de contextualizar ese problema, tenemos que leer sobre ese problema, sobre quiénes han estudiado, quiénes se han acercado a ese problema, y esto lo hacemos con la literatura académica a la cual accedemos por medio de las bases de datos y por medio de buscadores académicos como Google Scholar, Cielo, Realic u otras bases a nivel internacional como Scopus o Web of Science. Básicamente, ¿qué buscamos allí? Identificar qué se está escribiendo sobre el tema, qué se está discutiendo actualmente y cuáles son esos subtemas más frecuentes para darnos un mayor soporte a la pregunta de investigación que estamos formulando. Cuando hagamos la pregunta, no solo pensemos en esa pregunta a nivel general, sino también en el contexto específico en el cual ustedes están investigando, es decir, esas necesidades específicas. Esa necesidad puede ser de una población. Entonces ya pueden haber investigaciones alrededor de sistemas solares fotovoltaicos, pero no en las condiciones climáticas y las condiciones geográficas de determinada ciudad en Colombia. Entonces, desde esa perspectiva, miren que hay una necesidad específica para identificar elementos. O podemos identificar también que se ha estudiado mucho sobre el tema de intención para crear empresa, pero no se ha estudiado sobre la intención para crear empresa en estudiantes en países en desarrollo en modalidades 100% virtual. Entonces, esas necesidades específicas tienen que ser latentes en la pregunta de investigación. Teniendo entonces esa claridad, la pregunta nos permite delimitar el tema de investigación. ¿Y cómo lo sabemos? Primero pregúntense ustedes cuál es el lugar donde deseo llegar, es decir, hacia dónde quieren llegar ustedes con este trabajo investigativo que están haciendo. Y ahí pueden establecer la ruta para identificar claramente la pregunta de investigación. 4 elementos que tengamos en cuenta. Primero debe ser una pregunta alcanzable, que nosotros podamos responder, que esté en nuestra área de conocimiento, que sea una pregunta en la cual, dependiendo del tiempo en el que tengan para hacer su investigación, los recursos que tengan, entonces sean capaces de llegar a su aporte y a llegar a una aproximación a la solución. Y por eso el segundo elemento es muy importante, los recursos disponibles. ¿Qué tanto tiempo tiene usted? ¿Cuántos investigadores son? ¿Cuántos estudiantes están trabajando con usted? ¿Cuántos recursos económicos tiene o no cuenta con recursos económicos? Sus recursos son sus conocimientos y su tiempo. ¿Qué capacidades tiene usted para responder a la pregunta? Si hablamos de energía solar fotovoltaica y yo soy un psicólogo, ¿tendré las capacidades para responder alguna pregunta alrededor de ese tema? Pregúntense eso también antes de continuar. Tercero, el acceso a la población estudiada. Muchas veces somos muy ambiciosos con este elemento y queremos identificar una pregunta de investigación con un alcance muy amplio. Entonces definimos, por ejemplo, cuáles son los factores que inciden en la intención emprendedora en los estudiantes en Latinoamérica. Entonces pregúntese usted, ¿tiene usted acceso a todos los estudiantes de Latinoamérica? ¿Tiene usted acceso a bases de datos, a universidades que les permitan enviarle su cuestionario a ellos? Por lo tanto, no va a poder hacerlo con todos los estudiantes. Identifique esa delimitación también poblacional para que usted no esté extralimitándose en la definición de la pregunta. Y un cuarto elemento que es fundamental, si esa pregunta si es necesaria o no, qué necesidades de información existen, qué vacíos de conocimiento existen, y esto solo lo logra en la medida que usted lee más sobre el tema. Antes de la pregunta de investigación es fundamental la identificación del problema.
Para eso también hay otro video y para eso es muy importante la lectura de una revisión literaria importante en artículos actuales, en libros, en capítulos del libro y en trabajos de grado de otras universidades u otros contextos. La pregunta es muy importante porque ayuda a que usted no se pierda en medio del mar de información que existe. Es decir, usted al tener clara la pregunta sabe hacia dónde se debe dirigir. ¿Qué elementos entonces tengo que tener en cuenta? Primero, la pregunta debe expresar la relación entre variables, conceptos o elementos específicos. Primer ejemplo, ¿cómo influye la tolerancia al riesgo en la intención emprendedora de estudiantes de ingeniería en Colombia? ¿Cuál es la relación? Tolerancia al riesgo con intención emprendedora. Pero no quiere decir que solo se puedan relacionar dos variables o dos elementos. Miren el siguiente ejemplo. ¿Cómo se relacionan la actitud, la utilidad percibida y la facilidad de uso con la intención de compra de drones en los millennials de la ciudad de Lima? Miren que ahí están todos los elementos contenidos. ¿Qué contenidos? ¿A qué estamos respondiendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entre qué variables? Tres variables, actitud, utilidad y facilidad. Esas variables son las variables dependientes. ¿Con quién se relacionan? Con la intención de compra de drones. ¿En quiénes? Es decir, ¿en qué población? En millennials. ¿Y en qué lugar? En la ciudad de Lima. Podríamos también agregarle el año, en el 2022, en el 2024. Ya depende entonces del estilo propio que ustedes tengan para este tipo de proceso y de los compañeros, colegas o asesores con los que estén trabajando. Segundo elemento importante, se debe formular como pregunta clara y sin ambigüedades. Es decir, usted debe tener la capacidad de comprobarla en la práctica, empíricamente. Entonces, no podemos pensar en preguntas que después no tengamos cómo demostrar que llegamos a una solución o un acercamiento a la solución frente a ella. Otro elemento importante, cuando usted se haga la pregunta, piense, ¿cómo voy a medirla? ¿Cómo voy a llegar a la respuesta? Entonces, en el primer ejemplo que teníamos, ¿cómo influye la tolerancia al riesgo en la intención emprendedora de estudiantes de ingeniería en Colombia? Uno podría decir, ¿cómo voy a medirla? La voy a medir con un cuestionario. Existen cuestionarios de tolerancia al riesgo, existen cuestionarios de intención emprendedora, o usted puede proponer alguno. ¿Cómo voy a llegar a la respuesta? Voy a identificar que las personas con mayor tolerancia al riesgo, si se relacionan con las personas, si esa tolerancia al riesgo tiene una relación significativa con la intención emprendedora. Estamos hablando en este caso de la relación de variables cuando son cuantitativas, pero no todas las preguntas tienen que responder a eso. Lo importante es que usted se haga una pregunta clara, concisa, a la cual usted pueda llegar. Ahorita vamos a ver ejemplos de preguntas que no tienen que ver con medición cuantitativa. Y tercer elemento, es necesario que esté lo más delimitada posible. Como les decía, no podemos preguntarnos cómo influye la tolerancia al riesgo en la intención emprendedora en general, ¿cierto? Tenemos que especificar en qué población, en qué ciudad, en qué universidad. ¿Para qué? Para que sea alcanzable la respuesta a la que tenemos que llegar. Acá abajo, en el color rojo, tenemos una mala pregunta de investigación. ¿Qué reflexiones se llevan a cabo al momento de crear una empresa? Es una pregunta que está redactada en términos adecuados, en términos de la pregunta, pero ¿usted cómo mide qué reflexiones se llevaron a cabo? ¿Cómo comprobamos empíricamente que se llevaron a cabo esas reflexiones? Segundo elemento, al momento de crear una empresa, ¿de qué tipo? ¿O por qué tipo de personas? Es muy diferente crear una empresa desde estudiantes universitarios o crear una empresa de base tecnológica o crear una empresa cultural, ¿cierto? Entonces, la pregunta es tan amplia y tan ambigua que no podemos saber empíricamente si se logró llevar a cabo. No tenemos claridad sobre cómo la vamos a medir o cómo vamos a llegar a la respuesta y no está delimitada, es demasiado amplia. Entonces, tratemos de delimitarla lo más posible. Otros elementos. La pregunta no debe ser respondida con un sí o con un no. Ejemplo, ¿los estudiantes con mayor tolerancia al riesgo tienen mayor intención emprendedora? Eso se responde sí, los estudiantes con mayor tolerancia tienen mayor intención, o no, los estudiantes con mayor tolerancia no tienen mayor intención. No es una adecuada formulación. La pregunta debe estar formulada para responderse de forma más amplia. Ejemplo adecuado. ¿Cómo influye la tolerancia al riesgo en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios de ingeniería en Colombia? Ojo, la única forma de medir la relación entre las dos no es desde lo cuantitativo, también lo podemos hacer desde lo cualitativo, identificando identificando a partir de entrevistas, de grupos focales o de otros elementos que nos ayuden a acercarnos a ella. Pero adicionalmente podríamos también hacerlo con una revisión de literatura, donde identifiquemos otros estudios que han medido tolerancia al riesgo, intención emprendedora
en estudiantes universitarios de ingeniería en Colombia. No serán muchos, pero eso son diferentes formas de abordar el problema. Cuarto elemento, la pregunta ya ha sido respondida. ¿Cuál es el diferencial frente a lo que estoy formulando? Esto es muy importante, por eso ustedes deben leer literatura previamente y por eso los invito a que vean el video de cómo definir el problema de investigación. Una mala definición de esta pregunta sería ¿cómo influye la tolerancia al riesgo en la intención emprendedora? Resulta que muchos estudios ya han identificado que hay una influencia de la tolerancia al riesgo en la intención emprendedora. Esa influencia, por ejemplo, es más significativa en países desarrollados que en países en desarrollo. Y desde esa perspectiva, pues ya ha habido un acercamiento muy fuerte. Pero ese tipo de estudios no se han hecho de forma muy clara o de forma muy masiva en estudiantes de ingeniería y mucho menos en estudiantes de ingeniería en Colombia. ¿Quiere decir que no existe ningún estudio sobre el tema? No, no estoy afirmando eso, pero al menos al delimitar más el tema, sé que el diferencial es que me estoy enfocando en una población específica, que son los estudiantes de ingeniería, y en una ubicación geográfica en Colombia. Sigue siendo muy amplia, pero miren que vamos delimitando mucho más. Entonces siempre pregúntese, esta pregunta ya está respondida, de verdad voy a dar un valor agregado y no se desanimen por el hecho de que la pregunta ya esté en otros artículos. Piensen, está respondida en España, pero serán las mismas condiciones sociales, económicas, culturales y educativas en España que en Colombia, en España que en Perú. Entonces, tengan en cuenta estos elementos para formular su pregunta, pero en un contexto particular donde tenga validez la investigación que ustedes están haciendo. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de preguntas de investigación. Primera, ¿cuáles son los factores que influyen en la utilización del e-commerce en estudiantes universitarios con edades entre 18 y 24 años del proyecto Sinergia de la ciudad de Medellín? ¿Qué vamos a identificar? Factores. ¿Factores en qué sentido? Que influyen en la utilización de e-commerce. ¿En qué población? Estudiantes universitarios. ¿Con qué características? Edades entre 18 y 24 años del proyecto Sinergia y en qué lugar geográfico? En Medellín. Mire que está delimitado todos los elementos. Segunda, ¿qué relación existe entre el rendimiento laboral y el trabajo remoto en empleados del sector textil en Montevideo, Uruguay? ¿Qué vamos a identificar? Una relación entre qué aspectos, entre rendimiento laboral y trabajo remoto. ¿En dónde? En el sector textil. Ubicación geográfica, Montevideo, Uruguay. Vamos con dos preguntas que no tienen que responder solamente a un análisis cuantitativo o cualitativo. El tercer ejemplo, ¿qué estrategias se pueden implementar para incrementar la satisfacción laboral en los empleados de call center? Esta puede ser una pregunta que se hace a partir de una revisión de literatura. ¿Y dónde se hace una revisión de literatura? En fuentes secundarias de información, es decir, artículos, libros, capítulos de libro y toda fuente confiable de información. Entonces, ¿usted qué vamos a hacer? Identificar estrategias. ¿Estrategias para qué? Para incrementar la satisfacción laboral. ¿En dónde? En empleados de call center. Pero no está allí la ubicación geográfica, no, porque como es una revisión de literatura, la hicimos más general. Lo importante es que usted tenga clara la pregunta. ¿Es una pregunta medible? Claro que sí. ¿Qué tengo que entregar yo al final? Unas estrategias claras que permitan incrementar la satisfacción laboral. ¿A partir de qué? De la lectura de otros documentos. ¿Qué tengo que entregar yo en la pregunta anterior? Identificar si existe una relación, si es alta o baja, entre el rendimiento laboral y el trabajo remoto. ¿Qué tengo que entregar en la primera pregunta? Tengo que identificar estos son los factores que influyen en la utilización de e-commerce en estos estudiantes. Vamos con el último ejemplo. ¿Cuáles son las tendencias investigativas en el estudio de los procesos de adopción de cloud computing en pequeñas y medianas empresas? Miren que esta puede ser desde un estudio también de revisión de literatura o un estudio bibliométrico. ¿Qué quiero identificar? Tendencias investigativas, es decir, ¿qué se está investigando? ¿En qué? En procesos de adopción de cloud computing. ¿En dónde? En pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué es tan importante en dónde y esa población? Porque es muy diferente cómo se adopta el cloud computing en empresas grandes que en medianas y pequeñas empresas. Entonces, desde esa perspectiva, siempre piensen en la pregunta y piensen en esos elementos. ¿Soy capaz de realizarla? ¿La puedo realizar con los recursos que tengo, mi tiempo, mis conocimientos? ¿Es clara? ¿Es medible? ¿Puedo llegar a ella? Y desde esa perspectiva van identificando más elementos. Un elemento con el que quisiera finalizar es que siempre verifiquen la relación entre el título, la pregunta y los objetivos. Vamos a poner este ejemplo. Pregunta de investigación. ¿Qué factores influyen en la intención emprendedora de las mujeres de la universidad? Ponemos el ejemplo que quieran,
entre 2022 y 2024 a partir del modelo unificado de intención emprendedora. La pregunta está clara, ¿qué buscamos identificar? Factores que influyen en intención emprendedora. ¿En quiénes? En mujeres de una universidad específica. ¿En qué tiempo? Entre 2022 y 2024. ¿Y qué estamos haciendo? Utilizando un modelo que ya se ha definido para eso. Esa pregunta, miren que tiene una relación directa con el título. Factores determinantes en la intención emprendedora de las mujeres de la universidad tal entre 2022 y 2024. Hay una relación directa, ¿cierto? No es más grande la pregunta que el título, ni el título que la pregunta. Y mi objetivo, que también los invito a ver el video para definición de objetivo general y objetivos específicos, está totalmente ligado. Si me preguntas qué factores influyen en la intención emprendedora, el objetivo general, tengo varias opciones de verbo, pero puede ser examinar los factores que influyen en la intención emprendedora de las mujeres de la universidad tal entre 2022 y 2024 a partir del modelo unificado de intención emprendedora. Observan ustedes la relación directa que existe entre los tres elementos: título, pregunta y objetivo general. Muchas gracias por ver el video, dejen sus dudas en los comentarios y sus aportes si también los tienen.